Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Mi nombre es Natalia. Mi nombre es Gerardo y somos hermanos y lo mejor de todos, psicólogos. Y hoy tocaremos un tema muy interesante. ¿Cuál es? Es el duelo. Y bueno, justamente me gustaría iniciar esta charla con una frase de Heráclito que dice: lo único que no cambia es que todo cambia. Bueno, y se me hizo súper interesante comenzar con ella, ya que justamente la vida se trata de transcurso, se trata de fases, de etapas, de pérdidas y de inicios, de abrir y cerrar ciclos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos cómo gestionar las pérdidas, y parte de ello es conocer en qué consisten y cómo manejarlas. ¿Te parece si empezamos con esta charla? ¿Qué es el duelo? El duelo, del latín dolus, hace referencia a la pérdida que tiene una persona, ya sea un objeto o un familiar o persona que apreciaba. Y este duelo se puede ver reflejado en respuestas ya sea emocionales o comportamentales, como dolor y aflicción. Arnoldo Pagarazzi, experto en el duelo y que ha escrito diferentes obras, plantea que hay muchos tipos de pérdidas, pero se pueden englobar en 5 tipos de pérdidas principales. La primera es la pérdida de la vida, en donde la persona está en riesgo de perder ya sea un familiar o su propia vida. Después están la pérdida en aspectos de sí mismo, donde esto se centra más en la salud de la persona, y la persona en diferentes áreas o ramas de su vida puede perder ciertas cuestiones, ya sea una extremidad en aspectos físicos, motricidad, que son los movimientos de sus brazos, extremidades, o incluso la capacidad de ella de desplazarse. La pérdida sensorial, ya sea pérdida del olfato, oído, tacto. La pérdida cognitiva. Estas capacidades cognitivas son las que nos permiten tener un pensamiento claro, razonar, imaginar. Entonces la persona se vería afectada en estas áreas. En el aspecto de pérdida psicológica, ya sea como pérdidas de autoestima, también pérdidas en el área de ideas, sueños y valores. También están las pérdidas emocionales, donde la persona puede llegar a perder una amistad o incluso una relación amorosa. También está la pérdida en objetos externos. Esto se refiere cuando la persona puede llegar a tener un tipo de pérdida de índole material, ya sea como un auto, una casa, un terreno, o incluso la pérdida de su trabajo. Y por último, las pérdidas ligadas al desarrollo. Esto se refiere que durante la vida, como ha mencionado mi hermana, hay cambios. Entonces la vida está compuesta por diferentes fases, ya sea la infancia, la adolescencia, la juventud, la menopausia y la vejez. Entonces estas pérdidas se pueden ver más connotadamente en las últimas 2 fases, que es la menopausia y la vejez. Pero bueno, ¿en qué consiste esto del duelo? El modelo de Kubler-Ross, o usualmente conocido como las 5 fases del duelo, es cuando una persona llega a experimentar una pérdida. La primera fase, que es la pérdida de la negación, la persona niega la pérdida de ese objeto o persona, y esto lo tenemos que entender como un mecanismo de protección que hace que la persona no entre en un shock emocional. Después está la ira, en donde la persona se siente enojada, frustrada, ya sea puede ser hacia la persona objeto perdido, hacia la vida o incluso hacia ella misma, por no haber hecho lo suficiente para evitar esta pérdida. Después está la negociación, en donde la persona se pone a pensar y reflexionar sobre su futuro y su propia vida, y es como diríamos que le empieza a caer el 20 de que ha perdido algo o alguien y las consecuencias que va a generar esto. Después está la fase de la depresión, en donde la persona se siente triste, melancólica, o incluso puede llegar a presentar síntomas depresivos, como no querer salir, aislarse, porque al presentarse en el momento presente la persona siente tristeza y se da cuenta de esa nueva realidad de pérdida, ¿no? Y todas las consecuencias que conllevó. Y por último está la aceptación, en donde la persona acepta, como dice, y se llega a adaptar a esa nueva forma de vivir con todos los cambios que conllevó esa pérdida. Pero bueno, Nat, ¿nos podrías plantear cuáles son las diferentes dimensiones del duelo?
Bueno, el duelo se puede manifestar en nuestra vida a través de dimensiones o áreas. Por ejemplo, la primera dimensión en la que se podría ver manifiesta es el área física, en donde lo vamos a percibir a través de molestias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos tener dolores de cabeza, una hipersensibilidad a los estímulos auditivos o a los ruidos muy fuertes, también dolor de garganta, insomnio, una opresión en el pecho, dolor en el estómago, problemas digestivos, también una pérdida o un aumento de apetito, asimismo pérdida o aumento de peso. En el área emocional, algunas de las emociones y sentimientos más frecuentes pueden ser la tristeza, el enojo, la culpa, la ansiedad, la depresión, la desesperación, frustración. También puede sentir la persona alivio o liberación o un sentimiento de venganza. Me gustaría profundizar un poquito más respecto al sentimiento de culpa. Cuando una persona siente culpa, muchas veces es porque siente que no hizo algo que pudiera subsanar la relación que tenía con esta persona. Entonces, si a lo mejor esta persona pudiera hacer algo físico o material para sanar esta emoción de culpa, este sentimiento de culpa, lo animaríamos y recomendaríamos completamente a que lo hiciera. En el caso de la emoción de la tristeza, si la persona ha sanado la relación con, por ejemplo, el familiar o el ser querido que acaba de fallecer, va a ser mucho más fácil manejar esta emoción. Sin embargo, si la tristeza persiste, por ejemplo, se pudiera hacer alguna carta de despedida si es que se sintió que no se pudo despedir o expresar el afecto que sentía hacia este ser querido. Asimismo, pudiera formar parte de algún grupo donde haya personas que también estén pasando por esta etapa del duelo para buscar como consuelo grupal. Respecto al enojo o a la rabia, si se siente esta emoción, recordemos que es un mecanismo de defensa y sobre todo para poder sobrellevar el dolor. Entonces es muy normal que aparezca esta emoción en las personas que estén pasando por un duelo, y bueno, es sobre todo una energía que necesita ser canalizada, por lo cual te recomendamos que hagas actividad física, que rompas papeles, que rompas objetos, pero en un contexto adecuado, también que grites en un lugar seguro, y asimismo que puedas tú canalizar todo esto haciendo algo que tú sientas que te mueva mucho, pero recordemos que sea todo un contexto en el que tú te sientas seguro y que sea el adecuado para canalizar toda esta energía. Bueno, respecto a al área o la dimensión comportamental, la persona puede aislarse de las otras personas que les rodean. También puede haber un aumento de consumo de sustancias, por ejemplo, drogas, comida o fármacos. También puede tener un comportamiento de llanto o comportamiento de búsqueda. En el área social, como ya lo mencioné, se puede haber un aislamiento muy remarcado, asimismo un resentimiento a las demás personas. Y en el área espiritual puede haber como un replanteamiento hacia las creencias de vida o de muerte que tiene pues la persona o el deudo. El deudo se le dice a la persona que está experimentando el duelo, y también puede como replantearse el sentido que tiene su propia existencia. Bueno, hay diversos factores que van a influir en cómo una persona toma un duelo. Sobre todo tiene que ver como la personalidad del sujeto o de la persona que esté pasando por esta transición. Asimismo tiene que ver con el entorno, cómo son las personas que están a su alrededor, si tiene apoyo o no lo tiene, también de la relación que tenía con la persona que acaba de fallecer, y asimismo tiene mucho que ver con cómo maneja sus emociones. Bueno, Jera, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, pues que el duelo es una parte en nuestra vida y que tarde o temprano va a pasar, porque como habías mencionado desde el inicio, la vida es dinámica, es movimiento, entonces esos cambios pueden generar en nosotros duelos. Es muy importante tomar y tener presente estas 5 fases y las partes donde puede influir en tu vida. Sí, también es muy importante que si nosotros estemos pasando por un duelo, pues justamente tener presente que es algo que tenemos que vivir si estamos en una pérdida, en lugar de querer como ya estar bien o no sentir las emociones que estamos sintiendo. Realmente eso nos va a hacer como tener un duelo muy complicado. Entonces es importante permitirnos sentir, permitirnos expresar, y asimismo si sentimos que sobrepasa lo que está en nuestras manos,
es muy importante pedir ayuda a una persona que esté especializada al respecto. Por eso acudir a un psicólogo, a un terapeuta sería lo ideal para poder sobrellevar todas las emociones que muchas veces pues no sabemos cómo manejarlas. Asimismo, si una persona de tu alrededor está experimentando un duelo, muchas veces al querer animarla o decirle pues todo va a estar bien, o al querer decirle como pues no pasa nada o anímate, les estamos haciendo más daños porque no estamos validando lo que están sintiendo. Entonces hay veces que lo mejor es pues realmente no decir nada, y si queremos apoyarle de alguna forma pues preguntarle cómo te podemos apoyar, o estar ahí como acompañando pero sin expectativas. O sea, si la persona tiene ganas de quedar en casa y tú lo quieres acompañar, pues adelante. Pues si la persona tiene ganas de salir y tú quieres acompañarle, pues también adelante. Entonces es muy importante ser cuidadosos en todos estos aspectos, y asimismo pues hay que normalizar que en el duelo se sienten todos estos tipos de emociones que mencionamos con anterioridad, y asimismo que se van a manifestar de diversas formas en nuestra vida. Entonces es un proceso que hemos de tener muy presente, que no es nada fácil, sin embargo es parte de la vida misma. Y en un siguiente video vamos a hablar acerca del duelo patológico o complicado y cómo es un duelo normal. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.